Dios te bendiga. Claro, bendígalo. Acuérdese que hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestra lengua. Amén, para declarar el bien. Nosotros venimos a buscar el bien, tenemos que sembrar el bien. Venimos a buscar la misericordia de Dios, tenemos que ser misericordiosos. Venimos a buscar, escuche, todo lo que Dios tiene para nosotros, pero también nosotros tenemos que trasvasijarnos, tenemos que soltar también aquello que Dios ha reservado para nuestras vidas. Amén. Acuérdese que el evangelio no es solo para usted, el evangelio es para entregarlo a otro. Amén. Por eso que el evangelio es sacrificio, es esfuerzo, es negación. Porque el evangelio, escuche, no es solo para nosotros, sino para darlo a otro. Claro, Jesús dijo, acuérdense que las 100 veces más, ¿por qué venían? Por creer en Cristo y en el evangelio, dijo Jesús, ¿no? Cierto que sí. Entonces no es solo creer en Dios, creer en Cristo, sino que también, escúcheme, en el evangelio que Dios trajo para nosotros. Fue el mensaje de Jesucristo cuando vino. El primer mensaje dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Escúcheme bien, creer en el evangelio. O sea, no se trata solo de creer en Cristo, ¿no? Porque afuera hay gente que cree en Cristo, que cree en Dios. Pero ¿qué pasa con aquello que Dios nos encomendó para otro? Y ahí es donde usted y yo necesitamos ahincar, acelerar en este tiempo. Escuche, porque usted y yo fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados con un propósito. Y ese propósito es que usted y yo podamos reflejar a Cristo acá en la tierra. Y Cristo vino a qué cosa: a reflejar, a mostrar al Padre. El propósito del Padre, la voluntad del Padre. Y es lo que usted y yo fuimos llamados, fuimos encomendados a hacer también. Por eso dice que somos representantes, dice la Biblia, ministros de Cristo, representantes de Cristo acá en la tierra. Amén. Mira al de al lado y dígale: cuando te veo a ti, tengo que ver a Cristo, dígale. Claro, cuando usted ve a su hermano, tiene que ver a Cristo. Cuando usted y yo veo, escucha, a mi hermano, tengo que ver a Cristo. Y cuando él me ve a mí, tiene que ver a Cristo también fluyendo en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo. Sí, cierto que sí. Entonces hay algo que tienen que ver en nosotros, ¿no? Y ahí es donde parte el evangelio. Ahí es donde parte lo de Cristo en nosotros. Hoy día quiero hablarle de un tema importante. ¿Cuántos saben que la Biblia tiene temas importantes? ¿Sí? Que cuando usted le da el valor y la importancia, ya no son temas, sino que es palabra viva y eficaz para nosotros. Amén. Mire, hoy en día hay mucha gente que en medio, bendecimos a nuestros hermanos que nos visitan de Mulchen, si es matrimonio, que Dios les bendiga. Amén, Dios bendiga sus vidas. Bendecimos a mi hermana Juanita, Perquenco, allí mi hermana María, hermano Segundo. Amén, a mi hermana que está allá atrás, y así a mi hermano que está por allá atrás también. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, amén. ¿Sí? Que Dios les bendiga. Mire, hoy en día hay mucha gente que en medio de una vida, muchas veces sin respuesta, porque muchas veces no hay respuesta, no encontramos respuesta, ¿o no? En la vida, o hay gente que no encuentra respuesta en la vida, que en medio de una vida muchas veces sin soluciones se preguntan cuál es la fe que se debe tener. ¿Se ha preguntado usted eso cuando muchas veces no hay soluciones? Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hago? El que hago es como preguntarle al Señor y decirle cuál es la fe que tengo que tener, Señor, para alcanzar, sí, lo que quiero alcanzar. Que Dios bendiga ahí al jovencito, se me olvidó el nombre, su nombre. Marcelo, que Dios te bendiga, amén. Segunda vez que nos acompaña. Es bueno siempre ver al joven en la iglesia, amén. Es bueno siempre verlo ahí, en la casa del Señor. Le decía yo, la gente se pregunta cuál es la fe que se debe tener, cuál es la fe que usted y yo necesitamos para vencer, porque necesitamos una fe para vencer, ¿o no? Por eso, y si usted necesita una fe para vencer, tiene que saber cuál es la fe que necesita para llegar a eso. Es como cuando usted quiere comprar algo, usted tiene que saber cuánto necesita para poder adquirirlo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Y si nosotros sabemos cuánto necesitamos para poder adquirir algo, ¿cómo no vamos a saber cuánta fe necesitamos para vencer cuando es lo más importante que necesitamos en nuestra vida, ¿o no? ¿Sí? Se da cuenta que nos preocupamos siempre más de lo básico, de lo terrenal, y descuidamos la parte espiritual cuando es lo que más usted y yo necesitamos para poder alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso muchas veces corremos detrás de las cosas, corrimos. Pastor, me pasé el año corriendo. Y no se ha preguntado por qué corre. Ay, pastor, ¿por qué hay que correr? No, porque ¿sabe por qué? Porque no hemos sabido descansar en el Señor. Pastor, ¿cómo descansar en el Señor? Buscar primero el reino. Cuando usted busca el reino, usted descansa en el Señor.
Escuche bien, usted descansa en el Señor. Por eso que no pasamos todo el año corriendo, sino que pasamos todo el año priorizando. ¿Sabe usted que su alma fue hecha para priorizar el reino? ¿Sabía usted eso o no? Fuimos hechos para priorizar el reino. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿O no? Por eso le decía que cuando usted vea a su hermano tiene que ver a quién. A Cristo, pues. Tiene que ver una persona del reino, no una persona que anda corriendo, sino una persona del reino que sabe descansar en Dios, que sabe buscar en Dios, que sabe priorizar. ¿Por qué? Porque sabe para qué fue formado, para qué fue hecho y para qué está aquí en la tierra. Y la respuesta a eso le decía esto, es que la fe que usted y yo necesitamos tener para vencer es la fe que se transforma de palabra en acciones, ¿o no? ¿Sí o no? Usted no me responde porque siempre le salgo con otra cosa. Pero es verdad, aprendemos todo, ¿o no? ¿Usted cree que cuando yo busco, estudio, leo, no aprendo? Aprendo, pues. Si aquí no hay nadie bueno y nadie perfecto, todos aprendemos, todos crecemos. Lo importante es que como cuerpo, como familia, crezcamos juntos. Porque imagínese usted un cuerpo creciendo a la pura cabeza. Le decía que la respuesta a esto es que la fe que usted y yo necesitamos tener para vencer es la fe que se transforma de las palabras a las acciones. Esa es la fe que necesitamos tener. Es la fe que no solo se queda en un buen pensamiento, en un buen deseo. ¿Cuántos anhelan algo? ¿Cuántos desean algo? ¿Cuántos se han esforzado este año para lograrlo? ¿Cómo se han esforzado? ¿Dónde han puesto su fuerza? ¿O no? Tenemos que preguntarnos eso, pues. Porque si no nos vamos a pasar años esforzándonos por lo mismo, hermano, pero vamos a estar buscando en los lugares equivocados. Escuche, vamos a pasar los años buscando, por eso muchas veces dicen, oh pastor, es que este año no me resultó. Bueno, Dios no estuvo ahí este año. Lo que pasa es que tenemos que priorizar, centrarnos en lo que Dios nos llama a hacer para que eso que usted y yo necesitamos, no andemos corriendo todo un año buscándolo, sino que confiemos y creamos que Dios lo puede añadir. Esa es la fe que necesitamos tener. Es la fe que no se queda solo en un buen pensamiento, en un buen deseo. ¿Cuántas veces le ha tocado pensar, o cuántas veces usted ha pensado, dice, oh Señor, si tú me dieras esto, si tú me abrieras esa puerta? Eso es un pensamiento, es un buen deseo, ¿no? Pero ese buen deseo, cuando usted, escuche, lo aplica a su vida y por la fe se esfuerza por alcanzarlo, escúcheme, ese buen deseo se transforma en una realidad. Porque Dios hace posible esas cosas. Escuche, Dios hace posible esas cosas. Pero mi esfuerzo no puede ser humano. Mi esfuerzo tiene que ser conforme a lo que Dios establece, porque de quién usted está esperando que aquello se haga realidad es de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y Dios nos enseña que usted y yo tenemos que centrarnos en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas para las cuales usted y yo fuimos creados. Porque las cosas que necesitamos en esta tierra, Dios se encarga de facilitárnoslas. Dios se encarga de añadírnosla. Pastor, no tengo que hacer nada. No. Usted tiene que hacer mucho más. ¿Cómo mucho más, pastor? Porque sabe que servir a Dios es más difícil que correr allá afuera detrás de las añadiduras. Y uno dice, ¿cómo puede ser más difícil? Sí, porque nuestra confianza siempre está puesta más en lo terrenal que en lo que nos habla Dios. Y es ahí que corrimos mucho tiempo, nos pasamos el año, nos pasamos la vida corriendo por cosas que, escuche, que Dios quiere añadirle a su vida. Que Dios quiere traerle a usted, que Dios tiene como respuestas para su vida. Pero pasamos tiempo, pasamos años y muchas veces no vemos nada. Le decía, esa es la fe que necesitamos tener, es la fe que no solo se queda en un buen pensamiento o en un buen deseo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 2. Allí dice, hermanos míos, dice, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no hace nada, si no hace el bien? ¿O no? ¿De qué sirve? Es clara la Biblia. Yo se lo digo en otras palabras quizás, pero la Biblia lo dice así. ¿De qué sirve que usted y yo digamos que tenemos fe si no hacemos el bien, si no hacemos nada para que esa fe pueda hacerse tangible, pueda manifestarse?
¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe si lo que dice no lo demuestra? O acompaña con obras. La Biblia dice allí, ¿lo podrá salvar esa clase de fe? ¿Podrá tener un resultado en él? Mire, es clarito lo que dice Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2. Voy a poner como base esa palabra, pero de ahí vamos a ir a tocar algo que dijo Jesús. El apóstol Santiago dice que si la fe no está acompañada de hechos, que si la fe no está acompañada de obra, el apóstol Santiago dice acá que es una fe que no sirve. Pastor, ¿puede ser que haya una fe que no sirva? Sí, pues la fe de la mente. Ese que me lleva a soñar, a anhelar, pero que no me lleva a hacer nada para poder conseguir. Porque la fe, ¿sabe qué hace la fe con nosotros? Los desafía todos los días. A usted, si la fe no le está desafiando, a orar en las mañanas, a orar en el día, a buscar a Dios, a tener una relación con Dios, entonces hay algo que está cargando usted que no está vivo. Porque la fe nos desafía, hermano, a avanzar. La fe nos desafía a alcanzar lo que Dios ha preparado para nosotros, a llegar, nos desafía a llegar a ese lugar que Cristo pueda preparar, ¿o no? Escuchen lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14 al 17. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos saben que estamos terminando el año? ¿Cuántos saben que quedan pocos días para terminar el año? ¿Cuántos saben que estamos en el mes, escuchen, donde nosotros traemos primicia? No muchos saben, ¿ven? Y entonces, ¿cómo queremos que Dios nos añada si nos olvidamos del consejo que nos dejó Jesús allí en Mateo? Para que esas cosas sean añadidas en el año. Escuchen lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14. En el nombre de Jesús damos lectura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O sea, ¿qué provecho tendrá que alguien hable de fe, pero no hace nada para manifestarla, para provocar que esa fe traiga el resultado o lo que se piensa o lo que se cree? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe tener resultado? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí coloco un ejemplo, es el apóstol Santiago. Y si una hermana, dice, una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16. Y alguno de vosotros le dice, los que tienen fe, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice, ¿de qué aprovechar? Está hablando de la fe, ¿o no? 17. Así también la fe, dice Jesús. Por eso puso un ejemplo, dijo, así también es la fe. Si no tiene obras, si solo se habla, si solo se piensa, pero no se hace nada a través de ella, es muerta, dice, en sí misma. ¿Sí? Es muerta en sí misma. Mira al de al lado y dígale, ¿no será que estás cargando un muertito? Dígale. Porque puede ser que estemos cargando un muertito, pues. ¿O no? Claro, si dice así también la fe, si no tiene obra, ¿qué es lo que es? Es muerta en sí misma. Puede ser que a lo mejor estemos corriendo y por eso nada sucede. Entonces, por eso que el conocer a Dios y conocer lo que dice su palabra lo cambia todo, ¿no? ¿Sí o no? Cuando usted conoce y medita en 3 versos, en estos 3 versos que le toco, medita, escúcheme, va a conocer a Dios y va a conocer lo que dice su palabra. ¿Y sabe lo que va a traer eso a su vida? Va a traer descanso. Va a decir, ahora sé por qué ando corriendo en vez de descansar en Dios. Va a decir, ahora sé por qué terminé el año tan agotado cuando podía haber recibido de Dios y haber descansado en Él y terminar el año no solo, escuchen, no solo de pie, fortalecido en el Señor, sino también bendecido. Porque cuando Dios y su palabra son primero, nada falta. Cuando Dios y su palabra son primero, nada falta. Porque ¿qué es lo que hace la fe en usted y en mí? Nos lleva, escúcheme, a colocar a Dios primero, a que Él sea el centro en nuestra vida.
Y cuando usted coloca a Dios primero y lo coloca como el centro de su vida, a usted nada, diga conmigo nada, nada le falta. Nada le falta. Cuando Dios y su palabra son primero, no falta nada. Claro, porque yo creo que hay más, escúcheme, que no hay nada más desesperante, escuche, que a lo mejor tener mucho, porque hay gente que cree que es como que cuando le falta algo, está todo bien. No, usted puede tener mucho y sentirse vacío igual. Usted puede tener mucho y sentirse sin nada. Y no hay nada más desesperante que tener mucho, pero uno seguir sintiéndose vacío, ¿no? ¿Sí o no? ¿No le ha tocado a usted quizá o ver de repente una mesa abundante, hermosa, pero sin que puedan todos sentarse en ella? Sin que todos puedan compartir de esa alegría, de ese gozo de aquel que preparó todo aquello. Hay de todo, pero es como si no hubiera nada. Y es por eso que hay promesas de parte de Dios en las Escrituras, para que eso cambie y para que eso a usted y a mí no nos suceda. Hay promesa, hay palabra de Dios para que a usted y a mí aquello no nos suceda. Y le voy a hablar de una de ellas, y esa promesa, o eso de lo que le voy a hablar, es cuando Jesús está predicando uno de los mensajes más profundos de las Escrituras. Y ese mensaje es el Sermón del Monte. ¿Sabe por qué? Porque ahí Jesús le está hablando a una multitud de gente muy diversa, como las que están aquí. Porque aquí somos todos unos en Cristo. ¿Sí? Pero pensamos todos diferentes. Entonces diga conmigo, el mensaje es para mí. Aquí Jesús le está hablando a gente muy diversa. Y en esa multitud de gente hay pobres, hay gente pudiente, hay trabajadores, hay madres, hay padres, jóvenes, ancianos. Pero también, escúcheme, hay de todo tipo de gente. Hay fariseos. El asunto es que aquí no solo hay mucha gente, sino que también de todo tipo de personas. Pero muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, Jesús sabía que estaban cargados de preocupación, así como llegó usted este día a este lugar. Aquí hay mucha gente con pensamientos diversos, ¿sí? Pero también cargados de preocupaciones. Preocupaciones como ¿qué comeremos?, dijo Jesús. Preocupaciones como ¿qué vestiremos? Preocupaciones como ¿qué beberemos? O cómo iban a sobrevivir. Así estaba esa gente allí, pensando y decía ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y Jesús en medio de esos pensamientos, porque ¿cuántos saben que Jesús sabe lo que usted piensa? Y en medio de esas preguntas, en medio de esas preocupaciones e incertidumbres con las cuales ellos estaban, Jesús los miró y les dijo algo muy poderoso. Escuche bien, les dijo algo muy poderoso. Y lo que les dijo Jesús fue: no se afanen. No se afanen. Y no se afanen porque el afán, escúcheme, no alimenta. El afán, no se afanen porque el afán le dio a entender Jesús, no trae soluciones. ¿Sabe que los peores resultados que tenemos nosotros cuando nos afanamos? Hacemos una buena y tres malas. Tomamos una decisión buena, hermano, y nos equivocamos en tres. Porque eso hace el afán, nos llena de preocupaciones. El afán nos llena de preocupaciones, el afán no nos alimenta, no nos ayuda. No, nos llena de mucho más preocupaciones. Y Jesús dijo: no se afanen porque el afán no alimenta, el afán no trae soluciones. Jesús les dijo: no se afanen porque el afán no resuelve nada, sino que el afán agota y el afán también consume. Y luego de que Jesús les da a entender eso, Él les entrega una clave poderosa en ese Sermón del Monte. Porque ¿cuántos saben que Jesús nos habla, nos enseña, pero también nos entrega algo para poder salir de aquello que usted y yo no hemos podido salir? Jesús nunca le va a hablar a usted y lo va a dejar solo con algo que le habló, sin darle la salida, la solución para aquello que Él le habló. Escuche, por eso no hay cosas que vienen así y usted dice: ya, ¿y cómo lo hago? No, Jesús siempre, Dios siempre nos habla
nos puede corregir, nos puede enseñar, nos puede redarguir, pero siempre Él también nos da la salida, la forma, la dirección de cómo usted y yo tenemos que hacer para salir de aquello que nos preocupa. Por eso es que aquí, luego que Jesús le da a entender eso, Él les entrega una clave poderosa en ese sermón del monte. Una clave que no solo fue para los discípulos, sino que también es una clave para usted y para mí en estos tiempos. Porque ¿cuántos saben que la palabra no pasa? Que la palabra permanece. Que lo que está escrito para su enseñanza y la mía fue escrito. Y Jesús en este sermón del monte le dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, le dijo. Diga conmigo, la clave. Porque si usted espera otra, yo no sé de quién, si esto lo dijo Jesús. Mire qué importante, cosas tan simples son tan importantes para tener otro tipo de resultado en nuestra vida. El poder oír con entendimiento. Y el oír con entendimiento es oír con la intención de obedecer, de hacer aquello que estamos oyendo. Jesús en este sermón les dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás simplemente les dijo les será añadido. Mire qué fácil. Pero como es fácil para Jesús, nosotros lo hallamos muy difícil. ¿Sabe por qué lo hallamos difícil? Porque estamos acostumbrados a andar corriendo detrás de las añadiduras. Y como estamos acostumbrados a andar corriendo detrás de las cosas fáciles, hermano, lo fácil a nosotros como que no es que no nos importe, no lo creemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a andar corriendo detrás de las cosas. Por eso usted dice: no, pero ¿cómo va a ser tan fácil? No, yo no creo que sea así. Y es porque necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas. O sea, necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Escuche, necesitamos cambiar el cómo pensamos para poder entender la fe que necesitamos tener para poder vencer en aquellas cosas que no hemos podido vencer. Eso fue lo que les dijo Jesús en el Sermón del Monte. Jesús les entregó una clave, ¿y sabe para qué? Para poder alcanzar y tener soluciones en la vida de ellos. Porque ellos pensaban que comer, que beber, que vestir. ¿Cómo piensa usted? Vamos a Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. Jesús dijo aquí: no os afanéis. Pues no os afanéis, pues diciendo. ¿Qué está diciendo? No piensen así. Saquen eso de sus mentes, saquen eso de sus vidas, saquen eso de sus corazones. ¿Qué cosa? El afán. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque eso es lo que nos afana, ¿no? ¿Sí o no? Vuelve atrás, no todavía. ¿Es eso lo que nos afana o no? El que comeremos, el que beberemos, ¿con qué nos vestiremos? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. 32. Escuche. Y nos dice el por qué. Porque los gentiles piensan así, buscan todas estas cosas. Escúcheme bien, usted tiene que entender lo que él se le buscar de leer con entendimiento. Porque si usted le dice: entonces yo no tengo que buscar eso, y al final, después de pasar, escúcheme, de la fe pasamos a una flojera. Jesús dijo: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Hay algún gentil aquí? Sí, pero hoy día va a dejar de ser gentil. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mire, aquí viene la solución. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa? Dice: sabe que tenéis necesidad de todas, ni siquiera deja una fuera, sino que dice: de todas estas cosas. Escuche, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero usted y yo no podemos pensar como los gentiles, afanarnos como ellos. Porque si no, vamos a correr, escúcheme, detrás de esas añadiduras. Vamos a andar preocupados todo el año, vamos a terminar el año mal. Ni el último día del año vamos a poder terminarlo bien. Nos pasaba, pastor, antes a nosotros, ¿no? Vivíamos muy bien, nos iba muy bien. Ahí está mi suegra, mi hermana en Cristo también.
Ella sabía. Trabajólico. Hermano, vivíamos para todo lo demás. Escuche bien. Para todo lo demás. Llegaban, eran las 10 para las 12 de la noche, fuese Navidad, Año Nuevo, fecha especial, nos estábamos bañando y al final terminábamos ni siquiera bien. Porque buscábamos todas esas cosas. Y no tenía, en el caso mío, yo no conocía esta clave que Cristo entregó para aquellos que creen en Él y buscan el reino y la justicia primeramente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso siguiente, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Escuchen, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos creen que por la fe van a ser salvos? A ver, ¿cuántos creen? A ver, no escuché mucho aménes. Ahora hay gente que falta aquí convencer. ¿Y cuántos creen que por esa misma fe usted alcanza lo que dice la Escritura en esta otra parte de la Biblia? Si la fe es una sola, ¿por qué la dividimos? Buscad, dijo Jesús, primeramente el reino de Dios y su justicia, escúcheme, y todo aquello por lo cual usted corre, Dios se lo va a añadir. Y todas estas cosas os serán añadidas. Diga conmigo una clave. Hay una clave. Escúcheme, para dejar de correr en la vida sin dirección, sin asunto, sin propósito. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y aquí también hay otro tema. Porque por mucho tiempo dijeron, no, hermano, no se preocupe por mañana, si el día de mañana no le corresponde. Pero aquí Jesús dice claramente, escúcheme, que usted se tiene que preparar hoy, pues. Porque ¿cuántos esperan que les vaya bien mañana? ¿Cuántos esperan cosechar mañana? Pero si no siembra hoy, entonces hay algo en lo cual usted, escuche, hoy debemos ser diligentes. Porque cuando tú eres diligente hoy, no te preocupas, del mañana. Cuando tú sirves a Cristo en paz, con fe, tú no te preocupas de lo que el mundo diga, de lo que digan las redes, de lo que... ¿Sabe por qué hay tanta gente asustada por lo que dicen las redes? Porque hay algo dentro de ellos que les redarguye que no están bien. Porque si usted busca a Dios, ¿qué es lo que recibe de Dios? No recibe paz, tranquilidad, confianza, esperanza, certeza de que cuando venga Cristo usted se va con Él. Porque eso hace la fe en nosotros, escuchen. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y ahí dice Jesús abajo, dice, basta cada día su propio mal. Y Jesús con esto no nos está diciendo que sus necesidades o mis necesidades no importan. No nos dice eso. Jesús a través de este sermón no nos está diciendo eso, sino que lo que Jesús nos está diciendo aquí es que hay un orden espiritual para todas las cosas. Hay un orden, diga conmigo, hay un orden. Claro, y el orden para usted y para mí es espiritual. Escuche, es espiritual. Por eso que primero es el reino. Porque usted es espiritual. Porque usted ya no es natural. Sí, tenemos un cuerpo, pero somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en ese cuerpo. El cuerpo queda en la tierra, el alma va a descansar mientras venga Cristo y seamos todo un día, ciertos, llamados a su presencia. Y el espíritu vuelve a Dios, pero por eso somos espirituales. Y como espirituales, ¿qué debemos buscar? Las cosas que son de arriba, las cosas espirituales. Por eso Jesús con esto no nos está diciendo, escuche, que las necesidades, no importan, no, sino que nos está llevando a priorizar, a ordenar todas las cosas en nuestra vida. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que hay un orden espiritual para todas las cosas. Y ese orden es que cuando buscamos a Dios primero, entonces todo lo demás en su vida y en mi vida encuentra su lugar. Cuando usted busca a Dios primero, todo aquello que está desalineado, desordenado, hermano, se empieza a alinear, se empieza a ordenar. Encuentra su lugar. Por eso ahí no entra usted. Y ahí es donde viene la promesa, esta palabra, que el reino nos empieza a añadir esas cosas que usted y yo no podemos.
Porque es por eso que hoy en día hay mucha gente persiguiendo añadiduras, y en medio de esa persecución de añadiduras dejan lo más importante de todo, que es lo primero. Dejan lo más importante de todo, que es lo primero. Claro, dejan lo más importante de lado. Y Jesús dijo que lo más importante es buscar a Dios. Que lo más importante es buscar primeramente su reino. Porque muchas veces corremos detrás de metas. Hermano, corremos muchas veces detrás de sueños, de anhelos que tenemos. Corremos detrás de las añadiduras. Pero al final del día, ¿quieres saber algo? Después de correr por todo eso, que después de correr buscando añadidura, después de correr buscando lo que Dios quiere añadirnos, muchas veces seguimos igual porque nada nos llena. Por eso usted sigue con el mismo problema con el cual empezó. Continuó el siguiente día con los mismos problemas que tenía ayer. Seguimos avanzando semanas, meses con las mismas situaciones, escuche, que no hemos podido resolver. Porque al final del día no hay nada que pueda llenar esos vacíos, esos lugares que usted y yo necesitamos y donde solamente Dios lo puede hacer. Porque solo cuando colocamos a Dios y el reino primero es que no nos falta nada. Por eso es que cuando colocas tú el reino primero, colocas a Dios primero, hermano, en lo mucho tú te gozas, eres feliz. En lo mucho, en lo poco eres agradecido, eres feliz porque hay algo que lo llena todo. Y no es lo que tú buscas, sino que es lo que Dios te añade. No es lo que tú naturalmente o lo que el mundo pueda buscar acá, sino que es lo que Dios ha reservado para los suyos. Por eso muchas veces usted, con situaciones o sin situaciones, usted disfruta aún de lo poco que tiene. Porque solo cuando colocamos a Dios y el reino primero es que no nos falta nada. Porque ese nada no tiene que ver con cosas materiales. Tienen que ver con cosas que son más importantes, que necesitamos, escuche, que Dios añade y coloque y llene en nuestras vidas. Yo leía de un hombre que siempre anhelaba tener un Ferrari. Leí una historia un día. Y leía que este hombre tenía fotos en su pieza, en su casa, en su oficina, de ese auto que él quería tener. Y sabe usted que él luchó tanto por conseguirlo que lo consiguió. Pasaron años, pero lo consiguió. Y sabe usted que cuando lo consiguió, los primeros días lo disfrutó. Pero luego de pasar los días, de a poco le fue perdiendo la emoción, le fue perdiendo el interés, hasta que llegó el tiempo en que ese Ferrari ya no representaba nada para él. ¿Por qué? Porque ese auto que tanto anheló no lo había llenado completamente. Es como cuando usted saca a Dios de la ecuación, ¿sí? De lo que tiene que hacer. Y se esfuerza y prepara todo y escúcheme. Y es como dice el mundo, en la puerta del horno se quemó el pan. No salió nada bien. De todo lo que se esforzó, lo que quiso hacer, lo que, hermano, no aprovechó nada, le ha pasado. ¿Y sabe qué le pasó al hombre de este ejemplo? ¿Por qué le pasó esto a este hombre? Porque nuestra alma, escuche esto, fue diseñada para priorizar el reino de Dios. ¿Sabe que usted fue diseñado para priorizar el reino en su vida? Escuche, usted fue diseñado para priorizar el reino de Dios en usted. O sea, fue diseñado para buscar a Dios primero. Sin Él no hay nada, dijo Jesús. Por eso muchas veces usted alcanza logro, hay cosas y parece que nada lo llena. Que aunque el logro sea alto, sea grande o sea pequeño, hermano, siga habiendo el mismo vacío que había antes de empezar a buscarlo. Y es porque su alma fue diseñada para buscar lo de Dios, para buscar lo de arriba. Su alma y mi alma fue diseñada para buscar las cosas de arriba. Su alma y mi alma fue diseñada para buscar las cosas del cielo. Y es por eso que al afanarnos y al no darle el valor a las cosas del reino, no nos queda otra que vivir solo para buscar lo que Dios nos quiere añadir. Y se nos pasa la vida en eso. Escucha, se nos pasa la vida en eso. Por eso no aprovechamos, no vemos crecer a nuestros hijos. No hay una, ¿sabe hoy día por qué hay una tan mala relación entre padre e hijo? Y es porque nosotros hemos cambiado lo primero. Y al cambiar lo primero empezamos a correr por lo que necesitamos en esta tierra y nos descuidamos de lo que Dios ya nos ha dado para disfrutar aquí en la tierra.
Por eso hay tan mala relación entre los jóvenes, los padres. Es porque descuidamos eso, descuidamos el reino. La Biblia dice que nuestros hijos son bendición, ¿o no? ¿Y a usted una bendición lo entristece? No, yo creo que no, ¿o no? O cuando le llevan un regalo, a él se lo voy a presentar como un regalo. Cuando a usted le llevan un regalo, ¿se enoja? ¿Alguien se puede enojar porque le llevan un regalo? Yo creo que no, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y los hijos qué es lo que son? ¿Y por qué no disfrutamos el regalo si nuestros hijos son un regalo? Piense, medite. ¿Por qué? Pastor, es que este cabro me salió malo. No, es porque hemos descuidado lo primero. Y es lo primero lo que empieza a llenar todo lo que está vacío, para que usted y yo podamos disfrutar, escúcheme, lo que Dios nos dio. Y no solo con los hijos, ocurre en todas las áreas de nuestras vidas. Al afanarnos y al no darle el valor a las cosas del reino, no nos queda otro que vivir solo para buscar las añadiduras, en vez de que esas añadiduras se nos añadan. Porque no entendemos que su alma y mi alma fue diseñada para priorizar las cosas del reino y no reemplazarlo. Escuche, su alma y mi alma fue diseñada para priorizar las cosas del reino y no reemplazar el reino en nuestras vidas. Por eso es que cuando usted reemplaza el reino hay algo que en usted no funciona bien. Sáquele una pieza al vehículo y déjela sin esa pieza y vea si el vehículo va a funcionar bien. No va a funcionar. El fabricante detalló con qué funcionaba, cómo debía mantenerse. Y esto no se trata, hermano, de orar más. No se trata solamente de ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata de religión, sino que se trata de que Dios sea el primero y el centro de todo en nuestras vidas. De eso se trata. Escúcheme bien, de que Dios sea el centro de todo y lo primero en todo lo que usted y yo hagamos, queramos, tengamos en nuestra vida. De eso se trata. Porque usted puede estar todos los días en la iglesia igual y a lo mejor tener a Dios muy lejos de su corazón, ¿o no? Jesús dijo, este pueblo de labios, o sea, está aquí, canta, adora, grita, alaba, pero no está aquí. Su corazón está lejos, ¿o no? Puede ocurrirnos. De eso se trata de vivir con Dios en el centro de todo. Que Él sea el Señor de mi casa. Se trata de que Él sea el Señor de mi familia. Que Él sea el Señor de mi trabajo. Que Él sea el Señor de mis finanzas. Que Él sea el Señor y el centro de todo. Que Él sea el Señor de todo lo que tengo, de todo lo que necesito y de todo lo que soy. ¿Sabe para qué? Para dejar de andar detrás de algo que Dios nos quiere añadir, que Dios nos quiere dar. Y aprender a confiar, escúcheme, que aquello que Dios dice por su palabra es lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Porque para eso fue creada su alma y la mía. Fue para priorizar el reino de Dios en nuestra vida. Por eso es que Él debe ser el centro de todo. Porque si no, nos vamos a pasar corriendo un año más por cosas, mi hermano, que aunque las busquemos, solo Dios las puede añadir. Porque no se trata que usted no pueda. Hay cosas que usted puede alcanzar humanamente. Acuérdese que Dios puso habilidades en usted. Pero hay cosas que humanamente, aunque usted las quiera y con las habilidades que Dios haya puesto, no las va a alcanzar porque son cosas que solo Dios las puede añadir. Como por ejemplo la vida eterna, la salvación. El que la bendición de Dios en usted no añada tristeza. Son cosas que solo Dios las puede hacer. Es por eso que Él debe ser el centro de todo, porque si no nos vamos a pasar corriendo, le dije, un año más por cosas que aunque las busquemos solo Dios las podrá añadir. Por eso pregúntele a Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere Dios de usted? Detengámonos, hermano, antes que termine el año y le preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí o has querido de mí este año? ¿Por qué aún, Señor, sirviéndote este año, buscándote este año, siento todavía un vacío en mí? Preguntémosle. Y acuérdese que Dios nos va a responder. Acuérdense que Dios nos va a responder y vamos a ver el por qué está ese vacío en nuestra vida. Preguntémosles también si estamos buscándole al primero, porque muchas veces no nos damos cuenta, creemos que lo hacemos, pero en realidad no lo estamos haciendo. ¿Es realmente Dios el centro de nuestra vida? ¿Es realmente Dios el Señor de todo lo que tengo, de todo lo que soy y de todo lo que necesito? O sea, siempre lo tengo a Él en el centro de todo. Lo que oro,
lo que canto y confieso ante Dios con mi boca va acompañada, hermano, como decía Santiago, de mis hechos y con obra? Son preguntas que tenemos que hacernos. Nosotros oramos a Dios para pedirle a Dios, ayúdanos, bendícenos. Pero cuando oramos para decirle al Señor, Señor, estoy haciendo lo correcto delante de ti, ¿qué es lo que quieres tú de mí? Porque es lo que tenemos que preguntarnos al menos, hermano, una vez al año. Porque es por eso que pasamos de largo un año y parece que en un año nada sucedió y el otro año nada sucede, porque no nos detenemos a meditar en nuestros caminos, si fueron buenos, si fueron malos, si hicimos lo correcto, si nos faltó, en donde caímos, en donde desmayamos, en donde nos faltó fuerza. Tenemos que meditar para poder entrar al otro año, ¿sí?, conociendo el por qué cosas en el año anterior no se soltaron en nosotros. Por eso se lo digo, porque si no, nuestra fe no tendría resultado. Porque solo cuando colocamos a Dios primero es que no perdemos el tiempo. Cuando colocamos a Dios primero es que no perdemos el tiempo. Por eso mire cómo piensa nuestra mente. Es que si hoy día, como tengo que hacer esto, si lo tengo que hacer, no puedo hacer esto otro. Y cambiamos el orden de las cosas. Por eso las cosas, escuche, cambian su orden en nosotros también. Porque solo cuando colocamos a Dios primero es que no perdemos el tiempo. Es solo cuando colocamos a Dios primero que redimimos el tiempo. Escuche, que lo aprovechamos. Es solo cuando colocamos a Dios primero que no perdemos recursos, porque nos alineamos al propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo: no os afanéis, pues diciendo, pensando, hablando, ¿qué comeremos o qué vestiremos? ¿O qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, dijo, buscan todas estas cosas. O sea, Jesús dijo, ellos pierden el tiempo de esa manera. Escúcheme bien. Dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, porque ellos pierden el tiempo así, dijo Jesús. ¿Y no será que no nos hemos puesto a meditar y a lo mejor estamos perdiendo el tiempo en cosas que Dios quiere hacer en nosotros y usted está tratando de buscarlas? Pero vuestro Padre que está en el cielo es como que pregunta y da respuesta a ti. Por eso dice, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Por eso dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que buscan los gentiles. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dijo, os serán añadidas. Por eso usted tiene que tener claro qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, escúcheme, y qué es lo que debe hacer para que esas cosas que usted busca no las busque como los gentiles, corriendo toda una vida y sin alcanzar, sin aprovechar lo que Dios ha diseñado para su vida. Por eso dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y muchos saben que se quedan solos, que cada día tiene su propio afán. O sea, hermano, no, ahí nomás, tranquilo nomás. No, es ahora donde usted y yo tenemos que acelerar. Porque es como la siembra. Si usted mañana quiere cosechar algo, es hoy día donde tiene que mover la tierra, preparar la tierra, sembrar la tierra, ¿o no? Por eso muchos se quedan, que cada día tiene su propio afán y que ya no tenemos que hacer nada más, poco menos. Esa frase me imagino que usted la ha escuchado, hermano, esperen Dios nomás, esperen Dios nomás, esperen Dios nomás, esperen Dios nomás, esperen Dios nomás. 40 años la hermana esperando en Dios, esperen Dios nomás, como si tuviéramos un Dios injusto. Esperar en Dios, escúchame, es esforzarte en buscar el reino primero, porque hay una promesa que dice que Dios te va a añadir aquello que te están diciendo que lo esperes. Esperar en Dios es colocar a Dios en el centro, escúcheme, y la voluntad de Dios en el centro de mi vida, en el centro de mis decisiones, en el centro de lo que anhelo, en el centro de lo que espero, en el centro de aquello, escuchen, que el mundo busca de una forma, pero que Dios tiene reservada, preparada para añadir a mi vida.
Y es por eso que muchas veces la gente se pasa corriendo, porque está esperando en Dios. Escuchen, pero está esperando de la forma errónea. Esperando como la gente del mundo espera. Esperando como la gente, como el gentil espera alcanzar las cosas y no como Dios no las quiere añadir. Por eso es que pasa la vida corriendo detrás de algo que Dios, escuche, que Dios nos quiere facilitar. Corriendo detrás de algo que el Señor nos quiere añadir. Muchos se quedan con el no se afane, mi hermano. Cuando ese afán debe ir acompañado de preparación. Esa palabra, escúcheme, no se afane, debe ir acompañado de prepárate. Ese no se afane debe ser reemplazado por el buscar el reino de Dios primero. Ese debiera ser el consejo. No se afane, no, hermano, busque el reino de Dios primero. Porque si yo busco su reino primeramente, entonces no tendré que andar detrás de cosas que busca el mundo, porque Dios dijo Jesús, nos las añadirá. Porque eso pasa cuando ponemos a Dios y su reino primero. Cuando lo hacemos, no perdemos oportunidades, escúcheme bien, sino que las multiplicamos. Cuando usted coloca a Dios primero, hermano, a usted no se le pasa una oportunidad, a usted se le multiplican. Pero cuando no andamos a la vuelta en una oportunidad, pero cuando colocas a Dios primero se te multiplican. Porque eso lo hace Dios, es algo que usted no puede alcanzar una oportunidad, no, si fuera, ¿para qué buscarla? Porque cuando usted y yo buscamos el reino, redimimos el tiempo, lo aprovechamos. Nuestro tiempo es beneficioso, es útil. Por eso es que muchas veces, en una semana, muchas veces alcanzas cosas que no alcanzas ni en 3, ni en 4, ni en 6 meses. Por eso muchas veces dice, oye, esperé todo el año por esto y de la nada, pastor, salió algo. De la nada. Y no es de la nada. Es porque algo en eso, escúchame, tú priorizaste. Porque eso pasa cuando ponemos a Dios y su reino primero. Cuando lo hacemos no perdemos oportunidades, sino que las multiplicamos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que si buscamos primeramente el reino, en el verso 33 del capítulo 6 de Mateo, y su justicia, dijo todas estas cosas, todas, escúcheme, no dice una, dice todas estas cosas. O sea, multiplicamos las oportunidades para nuestra vida. Todas estas cosas serán añadidas. Entonces memoricemos, escúcheme bien para ir terminando. Vamos a cenar con el Señor hoy día. Memoricemos y no perdamos de vista esta palabra en lo que queda del año. Porque a lo mejor hay cosas, usted sabe, profeta de su cuerpo, que a lo mejor todavía ha estado buscando en el año, esforzándose y no la ha alcanzado. No pierda de vista esta palabra. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas simplemente, dijo Jesús, se les añadirán. Dejemos de buscar y perseguir cosas con afán y descansemos en esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que Dios nos quiere facilitar. Escucha, hay cosas que Dios nos quiere facilitar. Por eso nos habla esta palabra hoy día, por eso recibimos de su palabra hoy día. Porque hay cosas que Dios nos quiere facilitar. Dice, te quiero facilitar las cosas. Dejemos de buscar y perseguir cosas con afán y descansemos en esta palabra, porque hay cosas que Dios nos quiere facilitar. Hay cosas que Dios nos quiere añadir. Escuche, pero decidamos hacer del Señor nuestro Dios el centro de nuestra vida. Hermano, que lo que tú pienses, en lo que te proyecte, Dios esté primero, esté adelante. La Biblia dice que Él va delante nuestro, que Él es nuestro escudo, que Él va abriendo camino, que Él va allanando las veredas, va enderezando las veredas torcidas, va allanando el camino. Entonces no lo saquemos de ahí, porque si usted lo saca, usted no puede. Si usted lo saca de ahí, usted no puede. Por eso que Él va adelante, porque Él sabe que tú solo no puedes, pues. Decidamos hacer del Señor nuestro Dios
del Señor nuestro Dios el centro de nuestras vidas. Decidamos hacer del Señor el centro de todo lo que tenemos, de todo lo que somos y de todo lo que queremos alcanzar. Porque cuando Dios es el primero, hermano, es ahí que nada falta. Es ahí que nada falta. Acuérdese el Salmo 23, Jehová es mi pastor, lo primero. Y después lo segundo, viene lo mismo que dice Jesús. Nada me faltará, dijo el salmista David. Pero ¿qué es lo que dice? Nada me faltará porque Jehová es mi pastor. No, dice Jehová es mi pastor. Hay un orden espiritual para las cosas que usted y yo queremos. Por eso es que el conocer a Dios y su palabra lo cambia todo. Porque esa es la fe que necesitamos tener. Una fe que priorice. Escuche bien, una fe que priorice por las cosas del reino. ¿Sabe por qué? Porque lo demás Dios lo quiere añadir. Esa es la fe que necesitamos tener. Algo tan simple, que priorice por el reino. Pastor, ¿pero por qué? Porque Jesús dijo que Dios lo demás, lo que usted no prioriza, Dios lo quiere añadir. Aprendamos a descansar a través de la dirección que nos da el Señor y vamos a ver que terminaremos un año y empezaremos el otro sin que nada nos falte. Escuche, vamos a ver que terminaremos este año y vamos a empezar el otro sin que nada nos falte, porque esa es la fe que usted tiene que tener, pues. Ay, pastor, no sé cómo terminar el año. ¿Cómo no va a saber? Si no lo sabe, se lo digo, lo va a terminar bien, bendecido. Eso dice la Biblia, que somos de los que llamamos lo que no vemos, lo que no es, como si fuera. Esa es la fe que necesitamos tener. Yo termino este año bendecido, no sé cómo. A lo mejor este año no ha sido bueno, este año no ha sido el mejor, pero Dios tiene el poder de cambiar eso en un momento. Escucha, a través de solo una palabra. Pero necesitamos, ¿qué necesitamos? Priorizar el reino. ¿Qué dice la palabra? Dice que el reino me quiere añadir, entonces tengo que estar preparado para eso. ¿Cómo me preparo? Buscando y fortaleciendo la fe que tengo que tener para eso. Porque se imagina si todo llegara primero y después usted tuviera fe. ¿Para qué la fe? Termino con el Salmo 9, verso 10. Los que conocen tu nombre, dice allí, confiarán en ti. Porque tu Señor nunca abandona a los que te buscan. Se lo leo textual. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Qué dice? En ti confiarán, ¿quiénes? ¿Quiénes tenemos que confiar en Él? ¿Quiénes tenemos que confiar en su palabra? Nosotros. Nosotros. Porque esto es para nosotros. Esto es para el que cree. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, dice, no desamparaste a los que te buscaron. Por eso los que conocen al Señor deben confiar en Él. Porque Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Escucha, eso es un principio. Clama a mí. Es un principio. Dios nunca abandona a los que buscan su ayuda. Por eso, ¿a quién tiene que buscar usted? ¿Por quién tiene que priorizar? Por el reino, por Dios, por su palabra, por su promesa, por lo que Dios nos habla, porque es eso lo que va a traer resultados. Él no abandona a los que buscan, a los que priorizan, a los que buscan su ayuda. Por eso que el conocer a Dios lo cambia todo. Cuando usted busca conocer a Dios, usted deja de cansarse y empieza a buscar el descanso en Dios. Pasen los que van a servir la cena, por favor. Cuando usted, escúcheme, conoce a Dios, busca conocer a Dios, hermano, hay cosas que empiezan a cambiar en nuestra vida por sí solas, se empiezan a alinear, a ordenar. Por eso es que hay cosas que usted solo no ha podido, pues. Porque solo Dios tiene el poder de ordenar, de alinear esas cosas que están desalineadas en nosotros. Yo le coloco siempre un ejemplo, miren. Hay gente que dice, pastor, cuando yo deje, no sé, de beber, cuando deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Y ellos están ahí fumando y con una castilla donde ya no hay en qué foto colocarle a la pobre castilla de cigarro.
Le colocaron unas cosas, letras, que cáncer, después un caballero con un tuito aquí. Pero, ¿y la persona cambió? Mientras más veía el daño que eso le provoca, más fumaba. Escuche. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que usted no puede cambiar en solo. Pastores, que cuando esté bien, oiga, si fuera porque estuviéramos bien, llegaríamos todos bien. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué Cristo? Si Él vino a lo vil, a nosotros, a usted y a mí, allí estábamos desamparados, sin esperanza, con vicios, con cuantas cosas. A lo mejor hay cosas en nosotros, ok, Dios nos va perfeccionando cada día, dice la Biblia. Porque no hay aquí ninguno perfecto. Escúcheme, usted y yo somos una obra sin terminar. Pero que cuando reconocemos a Dios y lo colocamos, escúcheme, lo colocamos, porque esa es la parte que tiene que hacer usted, llevarlo al centro de su vida. Las cosas empiezan a cambiar porque Él tiene el poder para llenar esos vacíos existenciales que hay en nosotros. Para cortar esas cadenas, hermano, ataduras, cosas, maldiciones generacionales que traemos nosotros de atrás. Por eso siempre Jesús dice, la Biblia dice que Él siempre está a las puertas. Dice, tocando, llamando. Es como la palabra hoy día, ¿a dónde va la palabra? Al corazón, esa es tu puerta. Y ahí está la palabra, tocando, 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 para poder que tú la dejes entrar. Porque si usted la deja entrar, esa palabra no va a volver a Dios vacía, va a cumplir un propósito. Y el propósito es poder cambiar, transformar, llenar aquellas cosas que humanamente no se pueden. Por eso no podemos terminar el año igual, ni tampoco podemos pasar al siguiente año con las cargas del año que quedan. Nosotros tenemos la fe que usted necesita. Escúcheme, no solo usted la tiene que conocer, sino que la tiene que usar conforme a lo que usted necesita para usted. Porque eso es lo que Dios puso en usted. ¿Sabe que Dios puso fe en usted, para que usted y yo podamos creer en su palabra? ¿Sabía eso? La fe es para creer en su palabra, y cuando usted y yo encontramos lo que dice la Escritura, que Dios nos quiere añadir, y es palabra de Dios, yo tengo que creer en lo que Dios dice, porque para eso es nuestra fe. Estamos en un año en donde quedan ¿cuánto? 23, 24 días para terminar el año. Diga conmigo, queda tiempo, pastor. Queda tiempo, porque Dios puede estar haciendo ahora algo en usted. Dios puede estar provocando ahora algo en su vida. Porque eso dice la Biblia que Dios quiere hacer. Pues Dios quiere cumplir su palabra, su propósito en nosotros. Dios quiere traer el descanso que necesitamos. De repente nos angustiamos, vivimos tan desesperados, hermanos, por las cosas de esta tierra, cuando hay algo que debemos cambiar. Debemos cambiar el orden de las cosas. Cuando cambiamos el orden de las cosas, Dios empieza a proveer, Dios empieza a bendecir, Dios empieza a abrir puertas, Dios empieza a facilitar. ¿Se acuerda la mujer de Sarepta de Sidón? Elías va y dice, dame a mí primero, trae esto. La mujer tenía lo único, pero cambió el orden de las cosas porque había una palabra, porque así ha dicho Jehová. No se le ocurrió a Elías, dijo Jehová. Por eso Jehová le dijo a Elías, vete allá, porque allá yo di una orden, allá yo dispuse una palabra. Algo cambia. Esa mujer cambió el orden y su necesidad fue suplida. El vacío que tenía, se iba a dejar morir con su hijo, fue suplido. Comió ella, su hijo, el profeta y toda su casa. O sea, algo pasa cuando usted y yo priorizamos, porque usted y yo fuimos creados para priorizar las cosas del reino. Fuimos creados, por eso, hermanos, vivimos como